el tema de la nulidad de matrimonio, ¿no? Y yo les quiero recordar respecto de este punto, ¿no? Eh, y para que ustedes obviamente lo tengan absolutamente claro, que eh, la nulidad matrimonial eh, siempre ha existido desde, desde el Código Civil y la Ley de Matrimonio Civil, ¿de acuerdo? Y las causales de nulidad, si bien es cierto que han cambiado, variado, no ha sido tanto, no ha sido tanta la modificación entre la Ley de Matrimonio Civil del año 1884 con la Ley de Matrimonio Civil del 2003 que entró en vigencia el año 2004, la 19.946. ¿Ya? Ahora, también les debo señalar que antes de la nueva Ley de Matrimonio Civil, la nulidad de matrimonio y la causal eh, que era sustentada al menos ante los tribunales de justicia era la de la incompetencia del oficial de registro civil, ¿ya? Y también les señalaba a ustedes que este procedimiento y esta causal no traía consigo ningún desarrollo de la doctrina, ¿ah? Porque era un procedimiento bien simple. Yo les decía, los dos cónyuges se ponían de acuerdo en que querían anular su matrimonio, concurría el cónyuge demandante, el que iba a pagar la nulidad del matrimonio, donde el abogado no hacía patrimonios cruzados, o sea, perdón, constituía patrocinio y poder cruzado, significa que el abogado del demandante era el abogado de la demandada, conseguía un amigo abogado que le firmara los escritos y ese amigo abogado era el abogado entonces de la demandante, ¿no? Ahora, ¿por qué se hacía esto? Simplemente porque así se evitaba, ¿no? El hecho de que durante el procedimiento de nulidad de matrimonio el demandado no se desistiera de la demanda, toda vez digamos que el abogado de él era el abogado en definitiva de que era del demandante, ¿no? Así se tramitaba esto. Por lo tanto, la demanda era muy sencilla, ¿no? Había que tener cuidado de que se tuviese que decir, ¿no? Que la residencia o el domicilio al momento de la celebración del matrimonio no era la ciudad de Arica, sino que ella estaba domiciliado residente en Iquique y él estaba resiliado, tenía la residencia o domicilio en Santiago y circunstancialmente se juntaron en Arica para casarse porque un tío le había ofrecido, ¿no es verdad?, el poder financiar la fiesta de matrimonio, ¿no? Y luego entonces la etapa de prueba, la única prueba que se rendía era aquella en que la parte demandante no acompañaba dos testigos, ¿ah? Quienes declaraban, ¿ah? Y los dos testigos que no eran los mismos testigos de la información y manifestación del matrimonio, por supuesto, y que estos testigos declaraban efectivamente o atestiguaban efectivamente, no es verdad, de que ambos cónyuges al momento de la celebración del matrimonio tenían su residencia o domicilio en la ciudad de Iquique y la ciudad de Santiago. Punto. Y con eso entonces salía el fallo obviamente que no era apelable, pero iba subía en consulta de acuerdo al procedimiento antiguo a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones en consulta pasaba el informe del fiscal judicial de la Corte, el fiscal judicial aprobaba, la Corte entonces no volvía el expediente a primera instancia y luego entonces los cónyuges se encargaban de tramitar, ¿no?, la subinscripción al margen de la inscripción matrimonial en el registro civil. Entonces, la profesora Andrea Muñoz, ¿ah? Con absoluta, digamos, certeza, ¿ah? Argumentaba y criticaba y decía, oye, pero esta tramitación de nulidad de matrimonio no tenía ni ninguna elucubración, ¿ah? Ni tampoco no había una mayor aporte ni de la doctrina en la jurisprudencia, porque todo era automático, todo está automatizado. La demanda, la contestación de la demanda, ¿no? La dúplica y la réplica, la declaración de los testigos, ¿no? El fallo, inclusive hasta los tribunales eran parecidos. Entonces, la verdad es que no había ningún desarrollo científico, ningún desarrollo o aporte del conocimiento, ¿no? Entonces, con justa razón, la profesora Andrea Muñoz dice, bueno, espero que a partir de la entrada en vigencia en la nueva ley de matrimonio, esto cambie y por lo tanto se susciten ciertos conflictos respecto a la nulidad del matrimonio, donde la doctrina y también la jurisprudencia puede hacer un aporte. Sin embargo, la verdad, y dicho sea de paso, ¿no? Como antes de la ley de matrimonio civil, la única posibilidad de poner término al matrimonio era a través de la nulidad de matrimonio, porque el divorcio no era un divorcio vincular, y ahora el divorcio sí que es un divorcio vincular, porque pone término a la relación matrimonial.
es obvio entonces que ahora, ¿no?, casi el 95% de las parejas pone término a su matrimonio a través de un divorcio, un procedimiento de divorcio, ¿no? Entonces, la verdad es que en este plano, ¿ah?, el aporte que se puede hacer respecto de alguna demanda por nulidad de matrimonio va a ser bastante, digamos, difícil, ¿ah?, de encontrar, ¿no? Bueno, sin embargo, hoy día la nulidad de matrimonio sí está regulada, la ley de matrimonio civil. ¿Mm? Ya analizamos cada una de las causales y profundizamos en alguna que dice relación específicamente por la nulidad de matrimonio, la incapacidad número 5, 6 y 7 de la ley de matrimonio civil, ¿no? En la presencia en cuanto a la formalidad del matrimonio ante los dos testigos hábiles, ¿ah? Y hoy día recuerden ustedes que ya no se derogó aquella causal que existía antiguamente, que yo les comentaba respecto de de la incompetencia, perdón, del oficial de registro civil, porque hoy día todos los oficiales de registro civil son competentes para celebrar el matrimonio independientemente de la residencia o del domicilio que tengan los contrayentes. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, como a modo, digamos, de resumen de el tema de la nulidad de matrimonio, ¿no? Ahora entonces vamos a ver la acción de nulidad de matrimonio, cuál es la titularidad, el ejercicio y la extinción de extinción ¿no?, de nulidad, ¿no?, que también es importante tenerlo presente, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿no?, la regla del artículo 46 de la Ley de Matrimonio Civil señala, en cuanto a la regla general, ¿no?, que la acción de nulidad de matrimonio corresponde a cualesquiera de los presuntos cónyuges. ¿Eh? Y aquí vamos a hablar de los presuntos cónyuges porque una vez declarado la nulidad de matrimonio, uno de los efectos de la nulidad de matrimonio es que retrotrae a las partes del Estado que se encuentran antes de celebrar el matrimonio. Por lo tanto, se va a hablar de presuntos cónyuges, no de cónyuge propiamente tal, porque al hablar del cónyuge partimos de la base de que el matrimonio sea un matrimonio válido. ¿Ya? Y aquí estamos en presencia de un matrimonio que no es válido. Por eso entonces hablamos, y por eso el legislador habla de presuntos cónyuges, ¿no? Ahora, el término presunto, por lo tanto, está muy bien empleado porque si se acoge la demanda de nulidad de matrimonio, por el efecto retroactivo, los contrayentes no habrían sido cónyuges porque no habría existido matrimonio. Por eso entonces que hablamos de presuntos cónyuges en materia de nulidad de matrimonio. Ahora, dijimos entonces que la regla general para los efectos, digamos, de esta materia es que quienes se pueden sustentar la acción de nulidad de matrimonio y entablarla son los presuntos cónyuges. Sin embargo, hay excepciones a la regla general que incorpora la propia ley de matrimonio civil. Primero, ¿no?, tratándose de un menor de edad, la acción puede ser entablada por los cónyuges y sus ascendientes. ¿De acuerdo? Ascendientes, obviamente, llámense a los padres o otros ascendientes quienes están obligados a asentir o autorizar el matrimonio de un menor de edad. ¿De acuerdo? Pero una vez que los menores de edad alcanzan la mayoría de edad, solo pueden, o sea, cumplen los 18 años, solo pueden ejercer esta acción los presuntos cónyuges. En segundo lugar, o la segunda, digamos, excepción, ¿ah?, está relacionada con el error o la fuerza, ¿ya? En cuanto al error o la fuerza, que también son vicios del consentimiento y pueden dar origen a una causal para demandar la nulidad de matrimonio, la acción en este caso correspondería solo al cónyuge que sufrió el error o la fuerza, ¿no? En tercer lugar, y no al otro cónyuge, ¿no?, a quien no sufrió el error o la fuerza. En tercer lugar, hablamos también sobre el matrimonio celebrado en artículo de muerte, que es una posibilidad que reconoce el ordenamiento jurídico, y en este caso no se olviden ustedes que el matrimonio en artículo de muerte es aquel en que se celebra, ¿no?, bajo la condición de que uno al menos de los cónyuges esté en una condición próxima a la muerte. Por lo tanto, aquí la acción de nulidad de matrimonio corresponderá a los herederos del cónyuge difunto, o sea, el cónyuge que ha fallecido, ¿no? En cuarto lugar, la cuarta excepción dice relación con el vínculo matrimonial anterior no disuelto, que también es una, ¿no?, de las causales de nulidad del matrimonio, ¿no? Aquí entonces la acción va a corresponder al cónyuge anterior y o, si ha fallecido, a sus herederos, ¿no? Y en cuanto al parentesco y al homicidio, que también son causales de nulidad del matrimonio, aquí la acción va a corresponder a cualquiera persona en el interés de la moral o de la ley. Por lo tanto, acá se señala
que esta sería una acción de naturaleza popular, ¿no? Estas son las excepciones en cuanto a la titularidad de la acción de nulidad, ¿no? Ahora, posibilidad de la actuación de los representantes legales, ¿no? Eh, el cónyuge menor de edad, como el interdicto por disipación, eh, son hábiles para ejercer por sí mismo la acción de nulidad, pero esta no pueden entablarla a través de sus representantes legales o de sus ascendientes, ¿no? Eh, eso hay que tenerlo presente. ¿Ah? Ejercicio de la acción, artículo 46 de la Ley de Matrimonio Civil, ¿no? La acción de nulidad solo puede intentarse en vida de ambos cónyuges. ¿No? Eh, por lo tanto, en matrimonio celebrado en artículo de muerte o de la existencia de un vínculo matrimonial previo no disuelto, la acción se transmite a los herederos del cónyuge difunto. Esa es la excepción. Y la ley 20.830 incorporó como incapacidad para contraer matrimonio estar ligado por un acuerdo de unión civil vigente, ¿no? Y solo se refirió a la acción de nulidad del acuerdo y no a la acción de nulidad del matrimonio que se rige por las reglas generales. Entonces, eso también hay que tenerlo presente respecto de la acción civil. No se olviden ustedes que uno de los impedimentos para contraer matrimonio es que exista vigente un acuerdo de unión civil entre personas de distinto sexo, ¿de acuerdo? Ahora, si cada uno de los convivientes civiles quiere contraer matrimonio con no, un conviviente civil, no con su conviviente civil, sino que con tercero, entonces para celebrar el contrato de matrimonio necesitan imperiosamente poner término al acuerdo de unión civil. Ahora, si ambos convivientes civiles no desean más tarde celebrar el contrato de matrimonio, no hay ningún impedimento, ¿no? Entonces, en este sentido, la ley 20.830 solo se refirió, ¿no?, a la nulidad, ¿no?, de la acción de nulidad del acuerdo de unión civil, en esta hipótesis, ¿no?, que yo le estoy comentando, pero no, digamos, a la acción de nulidad, ¿no?, en el evento ¿no?, en que existe un acuerdo de unión civil y que cualquiera de los convivientes civiles contraiga matrimonio con un tercero. Entonces, si contrae matrimonio con un tercero, entonces una cosa es la nulidad del acuerdo de unión civil, que como es un contrato, se le va a aplicar la regla general de la nulidad al acuerdo de unión civil como contrato, y otra cosa es la nulidad, ¿no?, del matrimonio, por haberlo celebrado uno de los cónyuges teniendo vigente o existiendo o estando vigente, perdón, un acuerdo de unión civil. Y en ese caso entonces, como el legislador no reguló esta situación en la ley de acuerdo de unión civil, entonces se rige por las reglas generales, ¿no?, de la nulidad del matrimonio, ¿no? Eso es lo que se quiere decir. Por lo tanto, aquí hubo un vacío en la ley 20.830 que estableció o reguló, ¿no?, el acuerdo de unión civil. Por lo tanto, si ustedes el día de mañana se encuentran en esta hipótesis, entonces para demandar la nulidad de matrimonio no tienen que regirse por la ley 20.830, sino que por las normas generales de la nulidad del matrimonio que contempla la ley 19.946, que es la ley de matrimonio civil, ¿no? Eso es lo que quiere decir en cuanto a este punto en relación al ejercicio, digamos, de la acción, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma de iniciar una demanda de nulidad de matrimonio? En primer lugar, y aquí obviamente se relaciona el aspecto sustantivo o de fondo con el aspecto adjetivo o de forma, ¿no? En primer lugar, la nulidad de matrimonio se entabla a través de una demanda o bien a través de una demanda reconvencional del cónyuge demandado por divorcio. Por lo tanto, el juez, en este caso, deberá fallar primero la demanda de nulidad, pues el divorcio supone un matrimonio válidamente celebrado. Fíjense ustedes acá, ¿no?, cómo importante, en esta segunda hipótesis, cómo recobra importancia una demanda reconvencional, ¿no es verdad? En donde aquí no hay como en la generalidad de los casos, en que el juez puede, primero va
a acoger o rechazar la demanda principal y va a acoger o rechazar la demanda reconvencional. O sea, el juez primero se pronuncia sobre la demanda principal y luego pues la demanda reconvencional. Y así aparece en el fallo. En el caso, ¿no?, de la nulidad de matrimonio, ¿m? Si hay un cónyuge que ha demandado el divorcio, ¿m?, y el cónyuge demandado, al momento de contestar la demanda de divorcio, en el otro sí, interpone de uso de demanda reconvencional por nulidad de matrimonio, el legislador le exige al juez de familia que primero se pronuncie sobre la demanda de nulidad de matrimonio, o sea, sobre, no, la demanda planteada reconvencional, sobre la acción planteada en la demanda reconvencional, y luego, obviamente, si en el evento en que el juez rechace la demanda reconvencional por nulidad de matrimonio, entonces tendrá que entrar a pronunciarse sobre el divorcio. Ahora, si el juez, a contrario sensu, ¿no?, acoge la demanda reconvencional por nulidad de matrimonio, no se pronuncia sobre el divorcio, porque ambas acciones son incompatibles, ¿no? ¿Por qué? Porque la acción de nulidad de matrimonio presupone un matrimonio que no ha sido celebrado en forma válida al momento de su celebración. En cambio, el divorcio, ¿no?, o la sentencia de divorcio presupone un matrimonio válido y por lo tanto, lo que se pronuncia el juez de familia es en declarar el divorcio si se cumple con los requisitos y condiciones que vamos a estudiar. Entonces, esa es la diferencia respecto de una y otra situación, y por eso es que en esta hipótesis el juez de familia primero tiene la obligación de pronunciarse sobre la demanda reconvencional de nulidad de matrimonio y luego respecto de la demanda de divorcio. Ahora, si la acción la interpone uno de los presuntos cónyuges, ésta debe dirigir su demanda contra el otro presunto cónyuge. Si la acción es interpuesta por un tercero, un ascendiente, por ejemplo, deberá demandar, no, a los dos presuntos cónyuges. Y Hernán Corral Talchiani sostiene que no puede ser nulo el contrato de matrimonio para uno de los cónyuges y válido para el otro, pues el estado civil es indivisible. Y eso también es importante tenerlo presente al momento de formular una demanda por nulidad de matrimonio. O el matrimonio para ambos cónyuges es nulo, pero no para uno de los cónyuges va a ser nulo y para el otro no. Eso es lo que quiere decir el profesor Hernán Corral Talchiani, ¿no? Bien, ahora, visto entonces la titularidad, las excepciones, el ejercicio de la acción y cómo se ejerce la acción materialmente a través de una demanda o demanda reconvencional, ¿no? Por lo tanto, no se puede la nulidad de matrimonio interponer a través de una excepción, no se puede, ¿de acuerdo? O sea, al momento de contestar la demanda, ustedes no pueden demandar, ¿no?, la nulidad del matrimonio o hacer ver que el matrimonio es nulo. Lo tienen que hacer o a través de una demanda o a través de una demanda reconvencional para que quede absolutamente claro. Ahora, en cuanto a la prescripción de la acción de nulidad de matrimonio, la regla general es que la acción es imprescriptible. Así se desprende del artículo 48 de la Ley de Matrimonio Civil, ¿no? O sea, no tiene un plazo de prescripción, y obviamente que empieza o se puede demandar por nulidad de matrimonio desde el momento en que se ha celebrado el contrato de matrimonio, cuya declaración de nulidad se pretende. Por lo tanto, cuando los presuntos cónyuges, cualquiera de ellos demande la nulidad de matrimonio o demande reconvencionalmente la nulidad de matrimonio, entonces la acción para interponer, el plazo, para interponer esta acción será imprescriptible. Sin embargo, existen excepciones a la regla general que incorpora el artículo 48 de la Ley de Matrimonio Civil. Para efectos simplemente didácticos, yo los diferencio, pero esta prescripción de los plazos está incorporada en el artículo 48. Por ejemplo, tratándose de la nulidad de un matrimonio de un menor de edad, la acción prescribirá en un año de la fecha en que el cónyuge inhábil hubiera adquirido la mayoría de edad, si es que no se presentó antes la nulidad de matrimonio. Tratándose también, y otra excepción que contempla el artículo 48 es si se trata de un error o fuerza, prescribe la acción en 3 años desde que hubiera desaparecido el hecho que origina el vicio. Tratándose un matrimonio celebrado en artículo de muerte, cuando uno de los cónyuges haya fallecido. ¿Por qué? Porque si el matrimonio se celebró bajo un artículo de muerte, pero el cónyuge que se esperaba que iba a fallecer sigue vivo, obviamente ahí no hay un término del matrimonio, ¿de acuerdo?
y por lo tanto la nulidad de matrimonio podría demandarla cualquiera de los presuntos cónyuges. Pero vamos a suponer que en el matrimonio celebrado por artículo de muerte, uno de los cónyuges fallece, entonces la acción para demandar la nulidad de matrimonio prescribe en un año desde la fecha del fallecimiento del cónyuge enfermo. Y la pueden entablar, acuérdense ustedes, también los herederos, ¿no es verdad?, del cónyuge fallecido. Ahora, tratándose de un vínculo matrimonial anterior no disuelto, la acción prescribirá en un año contado a partir del fallecimiento de uno de los cónyuges, porque ¿no? Si uno de los cónyuges no ha fallecido, entonces la acción, pasamos a la regla general, será imprescriptible y cualquiera de los cónyuges podrá ¿no? Demandar la nulidad de matrimonio. Y tratándose de la falta de los testigos hábiles en el matrimonio, ¿no? La causal ¿no? o la acción de prescripción ¿no? prescribirá en un año contado de la celebración del matrimonio. ¿No? Bien. Ahora, respecto a la falta de testigos hábiles, les debo señalar lo siguiente respecto a esta última causa. Durante la tramitación del proyecto de ley, de la ley de matrimonio civil, hubo intervención de algunos parlamentarios quienes trataron de incorporar lo que se llamaba la putatividad del testigo en el matrimonio. ¿Ya? Putatividad significa, putativo significa o viene de reputar, que significa algo que aparentemente es verdadero pero que no lo es, ¿no? Y que lo vamos a ver en derecho sucesorio, sí existen los testigos putativos en el ámbito del testamento, ¿no? Al menos el legislador permite que un testigo pueda ser putativo y eso no afectaría, digamos, la validez. Bueno, esa misma idea trató de aplicarse por algunos parlamentarios como una indicación al proyecto de ley para que de los dos testigos que son obligatorios que estén presentes en el matrimonio, a lo menos, ¿no es verdad?, un testigo haya sido o pueda ser putativo, ¿no? Y por lo tanto, no obstante, igual el matrimonio sea válido. Sin embargo, esta moción parlamentaria finalmente no prosperó y en consecuencia ambos testigos del matrimonio tienen que ser hábiles, ¿no? Quería simplemente hacer ¿no? esta precisión que me parece importante como una historia fidedigna del establecimiento de la ley, ¿no? Bien, ahora, terminado entonces de ver la acción. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Porque enseguida vamos a ver un elemento, una materia que es importante y trascendental en materia de nulidad de matrimonio, que son los efectos de la nulidad del matrimonio judicialmente declarada. O sea, el solo título a ustedes les hace ver que para que estemos en presencia de una nulidad de matrimonio, la nulidad de matrimonio tiene que haber sido judicialmente declarada, por lo tanto, no opera de pleno derecho. Estamos hablando de nulidad de matrimonio, no de inexistencia de matrimonio. Para tenerlo claro. Y hago, digamos, esta salvedad, por cuanto, como ustedes bien saben, de su estudio de Derecho Civil 1, cuando ustedes entran a estudiar la ineficacia de los actos jurídicos, al momento de establecer las causales de ineficacia, está primero la inexistencia, luego la nulidad y luego la inoponibilidad. Y cuando ustedes hablan de inexistencia, que para algunos autores sí existe, porque algunas disposiciones legales del Código Civil dice que el acto quedará no producirá efecto alguno. Y cuando y los autores que escriben a la inexistencia dicen, bueno, si un acto jurídico no produce efecto alguno es porque no existe y por lo tanto se acogería a la inexistencia. Pero no se olviden ustedes, y otros que obviamente rechazan de que nuestro legislador hubiese incorporado la no inexistencia como causal de ineficacia de los actos jurídicos, toda vez que el artículo 1680 y siguiente, el legislador lo que incorporó, reguló y consagró en el Código Civil es la nulidad. ¿Ya? Ahora, lo importante y esencial es lo siguiente. No obstante aquello, no se olviden ustedes, cuando vieron la inexistencia, de que justamente la inexistencia en materia de derecho patrimonial deriva de una situación que ocurre en Francia a propósito de un matrimonio que se iba a celebrar donde aparentemente ambas personas eran del mismo sexo. Entonces, por un lado, no podía decretarse la nulidad de matrimonio porque las causales de nulidad las establece el legislador y el legislador no se había puesto en esta hipótesis. Entonces no se podía declarar nulo el matrimonio. Ni por otro lado tampoco se podía declarar válido el matrimonio porque eso atentaba en contra del concepto que existía a la sazón, en que el matrimonio válido era aquel celebrado entre un hombre y una mujer. Entonces al legislador y a los tribunales de justicia no tuvieron otra opción que declarar ese matrimonio inexistente. Entonces ahí viene ¿no? la tesis de la inexistencia. Por eso es importante ¿no?
este capítulo de la nulidad del matrimonio en relación a estudiar los efectos. Por eso entonces que, ¿no? Siguiendo la regla general del artículo 1686 y 87 de nuestro Código Civil, obviamente para que estemos en presencia de la nulidad de un matrimonio, ¿ah? Esta nulidad tiene que ser judicialmente declarada, por tanto, no opera de pleno derecho. Y esto es muy importante para lo que enseguida vamos no a explicar. Bien, analicemos entonces este capítulo de la nulidad de matrimonio, ¿no? Efectos de la nulidad judicialmente declarada. En primer lugar, o primer requisito sine qua non, para ver los efectos de la nulidad judicialmente declarada, es que es necesario que el matrimonio sea nulo, porque si el matrimonio es válido y si la sentencia finalmente rechaza la acción de nulidad del matrimonio, obviamente el matrimonio es válido y ningún efecto habría producido, porque al ser válido produce todos los efectos que nosotros hemos visto anteriormente y hemos explicado. ¿De acuerdo? Y segundo, que la nulidad haya sido declarada competente. ¿De acuerdo? Ahora, respecto de esto, respecto a los efectos de la nulidad, hay que hacer una distinción, y esto de un punto de vista no para los efectos del estudio de la materia, ¿de acuerdo? Porque esta distinción no la hace el legislador propiamente tal. Hay que distinguir los efectos de la nulidad entre las partes, llámese ex presuntos cónyuges, y los efectos respecto de los terceros, que produce la nulidad del matrimonio. Profesor, ¿Sí? en la diapo anterior a esta que tiene puesta, ¿qué decía el segundo requisito? Que sea declarada por tribunal competente. Ya, ¿Ya? gracias. Ahora, el tribunal competente es el juzgado de familia competente. De la jurisdicción, ustedes saben, ahí entran a tallar, digamos, a aplicarse las reglas de competencia relativa a que aparecen en el Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? Ok, perfecto. Ahora, en cuanto a los efectos de la nulidad de matrimonio, como les decía, ¿no? Para los efectos del análisis o estudio de la materia, se separan entre los efectos entre las partes, los presuntos cónyuges, que produce la nulidad de matrimonio declarada, y los efectos respecto de terceros. Y entonces, ¿cuáles son los efectos, ¿no? Entre los ex presuntos cónyuges? Primero, la nulidad produce sus efectos desde que queda ejecutoriada la sentencia que la declare. Una sentencia está firme y ejecutoriada cuando ya se han agotado o cuando no han procedido ningún recurso de impugnación en contra de ella. Así se señala el artículo 50, lo señala el artículo 50, inciso primero, de la Ley de Matrimonio Civil. Ahora, luego, ¿no? Que los efectos se producen de la nulidad de matrimonio una vez que queda esta firme y ejecutoriada, entonces retrotrae a las partes al momento de la celebración del acto anulado, ¿no? O sea, aquí se aplica la regla general en materia, ¿no es verdad?, de retroactividad, de la nulidad patrimonial, porque el artículo 1686 dice que una vez declarada la nulidad del acto de contrato, esto retrotrae a las partes del Estado que se encontraban antes de la celebración del contrato. Y aquí es muy particular la situación, porque ustedes tienen que imaginar que una pareja se casó, que al momento de celebrar el matrimonio, ¿no? Ambos pensaron que se habían casado, ¿no? Cumpliendo con todos los requisitos que debe cumplir, digamos, un matrimonio para que sea válido, y después, al cabo de cierto tiempo, se da cuenta uno de ellos, los dos, que su matrimonio no era válido. Por lo tanto, obviamente, esto va a retrotraer a las partes al momento de la celebración del acto anulado, ¿no? Según esto. Por lo tanto, ¿no? Vamos viendo cada uno de los efectos que se producen entre los ex presuntos cónyuges, ¿no? En primer lugar, ¿no? El primer efecto y el más importante es que el cónyuge o ex presunto cónyuge recupera el estado civil que tenía antes de la celebración del matrimonio. Por lo tanto, si antes de la celebración del matrimonio no era soltero porque era la primera vez que se casaba, recupera su estado civil de soltero. Ahora, si había estado casado y había terminado el matrimonio no, por la muerte de su otro cónyuge y tenía el estado civil de viudo y volvió a contraer el matrimonio, vuelve al estado civil de viudo. Y se había estado casado válidamente, pero se divorció no, anteriormente y al momento de contraer el último matrimonio que declarado nulo, tenía el estado civil de divorciado, entonces vuelve al estado civil de divorciado. O sea, el primer efecto en cuanto al estado civil, que como ustedes saben, es un atributo de la personalidad. En segundo lugar, ¿no? Termina el parentesco por afinidad entre cada cónyuge y los consanguíneos del otro, porque acuérdense que el parentesco dice aquel que está o estuvo casado. Y como acá
no está casado ni estuvo casado porque se declaró una nulidad de matrimonio, obviamente se pierde el parentesco con los parientes del consanguíneo, ¿no es verdad?, de su otro cónyuge. O sea, es un efecto de término natural, ¿de acuerdo? Por reenvío del artículo 2931, donde habla de la parentesco por afinidad. ¿Mm? Tercer lugar, eh, no hay derecho hereditario entre los cónyuges, y esto es muy claro, lo vamos a ver en materia sucesoria, ¿no? Uno de los herederos del cónyuge fallecido, o del difunto, perdón, es su cónyuge sobreviviente. Por lo tanto, si declarada nulidad pasa a tener el estado civil, los cónyuges pasan a tener el estado civil, o uno de ellos de soltero, viudo o divorciado, entonces pierde la calidad de cónyuge y por lo tanto pierde el derecho a heredar en los bienes del otro cónyuge. ¿Okay? Cuarto, las capitulaciones matrimoniales celebradas caducan o terminan, porque se entiende que si y lo vamos a ver, las capitulaciones matrimoniales son actos dependientes de que existe un matrimonio y el matrimonio no existe, obviamente caducan, se pone término a las capitulaciones matrimoniales, desaparece. Quinto, no existe sociedad conyugal, solo una comunidad que debe ser liquidada de acuerdo a las reglas generales. Si la sociedad conyugal tiene su causa en el matrimonio, porque si las personas no están casadas, obviamente, y tienen la calidad de soltero, viudo, divorciado, no se entienden, casadas bajo el régimen de sociedad conyugal, obviamente lo que ha ocurrido entre la celebración del matrimonio a la fecha en que la sentencia quedó firme y ejecutoriada es simplemente que los presuntos cónyuges no estuvieron casados nunca bajo un régimen de sociedad conyugal, sino que lo que hubo fue un cuasi contrato de comunidad donde cada uno tiene una cuota y es copropietario de los bienes que se adquirieron durante ese tiempo. Y por lo tanto, al haber un cuasi contrato de comunidad y al haber bienes pro indiviso, y al cada uno de los cónyuges tener una cuota abstracto ideal, ¿no?, en bienes que pertenecen a la comunidad, entonces obviamente cualquiera de los ex presuntos cónyuges puede pedir la liquidación de esta comunidad de acuerdo a las reglas generales. ¿De acuerdo? Sexto, la mujer no tiene privilegio de cuarta clase del artículo 2481, número 3 del Código Civil. El privilegio cuarta clase, recuerden ustedes que, no recuerden ustedes, perdón, el privilegio cuarta clase es aquellos que tienen los administrados respecto de los administradores. Y como el marido es el jefe de la sociedad conyugal y administra los bienes sociales, los bienes propios de él y los bienes propios de la mujer, entonces, ¿no?, la mujer, ¿no?, en relación a la administración que ejerce el marido durante la vigencia de la sociedad conyugal, tiene un crédito de cuarta clase. Sin embargo, este crédito desaparece cuando se decreta la nulidad de matrimonio, porque ya no hay matrimonio. Quinto, la filiación de los hijos concebidos dentro del matrimonio anulado sería extramatrimonial. ¿De acuerdo? O sea, lo importante es lo siguiente. Antiguamente existían los hijos legítimos concebidos dentro del matrimonio y los hijos ilegítimos concebidos fuera del matrimonio. ¿De acuerdo? Luego se modificó el tema de los hijos simplemente de los hijos ilegítimos, y se hizo una distinción entre los hijos naturales, aquellos que eran reconocidos por el padre y la madre, o por ambos, y los hijos simplemente ilegítimos, ¿no? Esa fue la distinción, ¿no? Ahora, con la entrada en vigencia de la ley de filiación en el año 1999, ¿no? Esta distinción terminó y por lo tanto hoy día, ¿no?, existen los hijos de filiación matrimonial y extramatrimonial. Pero, independientemente que sea matrimonial o extramatrimonial, el Estado, ¿no?, civil sigue siendo siempre hijo. Y yo les dije a ustedes que la única diferencia entre la filiación matrimonial y extramatrimonial que existe hoy en día es que la filiación matrimonial se aplica a la presunción de paternidad. Esto quiere decir que el hijo que ha sido concebido dentro del matrimonio, la ley presume, por el derecho de cohabitación, el débito conyugal, que, ¿no?, el padre de esa criatura es el marido, o sea, el cónyuge. Es una presunción. Y ustedes se preguntarán, y lo aclaro al tiro, ¿no? Pero profesor, ¿por qué una presunción? Una cosa muy simple, esto viene por la ley de la naturaleza. La madre sabe que de su vientre nació su hijo. El padre no, porque el padre no tiene a los hijos, por lo tanto del padre se presume la paternidad, salvo que se demuestre lo contrario, salvo que aparezca un tercero que diga, ¿sabe qué? Yo soy el padre biológico de esta criatura y el cónyuge no es verdad el padre de la criatura.
¿De acuerdo? Entonces, el único efecto, y me detengo acá porque es sumamente importante, sobre todo, ¿no es verdad?, el tema de los niños. Es un tema muy sensible que hay que tomar en consideración. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez que se declara la nulidad de matrimonio, el único efecto que produce en relación a los niños concebidos durante el presunto matrimonio de los cónyuges es que ellos, primero, siguen manteniendo el estado civil de hijo y lo único que cambia es hijo de filiación no matrimonial, como ya desaparece el matrimonio, pasan a ser hijos de filiación extramatrimonial. Pero eso solamente tiene importancia respecto a la presunción de paternidad. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Eso lo dejo absolutamente claro para que no exista ninguna confusión. Bien, veamos algunos temas importantes respecto de los efectos de la nulidad de matrimonio, producida la nulidad de matrimonio, entre los cónyuges. Primero veamos la situación de las donaciones hechas por un cónyuge al otro por causa de matrimonio. Artículo 1790 del Código Civil. La donación, como ustedes saben, es un contrato, y es un contrato a título gratuito, que hace uno de los contrayentes, ¿no?, al otro contrayente bajo la condición, ¿no?, o por causa, perdón, de matrimonio, ¿no? O sea, la causa especial de la donación que le hace un esposo al otro esposo antes de celebrar el matrimonio es por la celebración del matrimonio. Así entonces, ¿no?, si uno de los cónyuges le dona un anillo, como dicen por ahí, ¿no?, dependiendo del número de puntas, con 6 puntas, un anillo brillante con 6 puntas, ese anillo brillante va a costar 10 millones de pesos, o si le hace, si le hace una donación por causa de matrimonio y le dona un vehículo de última generación, o un departamento o una casa, esa es una donación por causa de matrimonio. Por lo tanto, ¿no?, si se hicieron donaciones al otro cónyuge por causa de matrimonio, ahora, ¿dónde, profesor, debería aparecer esta donación por causa de matrimonio? Primero, en cuanto a la temporalidad, nadie va a donar algo a otro por bolita de dulce, ¿de acuerdo? Entonces, si uno de los esposos hace una donación y debe dejarse constancia que la donación se hace por causa de matrimonio, ahí está la prueba, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta donación una vez que se declara la nulidad del matrimonio? Se pueden revocar las que se hayan hecho al que contrajo de mala fe. O sea, aquel que lo contrajo de buena fe, entonces no va a tener la obligación de devolver lo que él recibió por donación por concepto de causa de matrimonio. Solo al que estaba de mala fe. ¿Y qué se entiende de estar de mala fe? Que el cónyuge que recibió la donación, en este caso el donatario, tenía conocimiento a la fecha en que recibió la donación, no antes ni después, sino que a la fecha en que recibió la donación, que efectivamente, no es verdad, el matrimonio no adolecía de un vicio de nulidad, o que era nulo, ¿no? Ahora, que la donación y su causa conste por escritura pública. Esto es un elemento muy importante, ¿no? Las donaciones entre vivos siempre se hacen y se tienen que hacer por escritura pública, ¿ya? Nunca en una hoja o cuaderno por escritura privada, ¿ya? Y el que se casó de mala fe no goza de la acción revocatoria, según ya lo explicamos. Eso, el efecto en relación a los cónyuges. Ahora, vamos a ver los efectos respecto de los terceros, ¿no? Vamos a suponer que estamos en presencia de un matrimonio, el matrimonio es aparentemente válido, y por lo tanto los cónyuges constituyeron una hipoteca en favor de una institución financiera, ¿de acuerdo? Hipotecaron la propiedad que ellos adquirieron mientras estuvieron casados y mientras el matrimonio fue válido. Por lo tanto, nos encontramos acá con un matrimonio que ambos se constituyeron co-deudores solidarios frente a una institución bancaria, que no tenía por qué saber al momento que le otorgó y le cursó este crédito hipotecario para que ellos compraran una vivienda, una propiedad. No tenía por qué saber que el matrimonio de ellos no era válido, ¿no? Lo que la institución bancaria va a tener presente es simplemente el certificado de matrimonio, nada más. Pero no se le exige al abogado del banco. El abogado del banco, la obligación y la exigencia que le hace el banco es que haga un estudio de título de la propiedad, no que estudie, ¿no es verdad?, la nulidad o la validez del matrimonio. Eso para que ustedes lo tengan absolutamente claro. Por lo tanto, este tercero, que en el caso que yo le he puesto a ustedes la institución bancaria, no tenía por qué saber que la hipoteca de esta propiedad
en la cual concurrieron ambos presuntos cónyuges como cónyuge y se constituyeron, ¿no?, en forma cruzada como codeudores solidarios de esta obligación, el matrimonio no era válido. Por lo tanto, ¿cuáles son los efectos respecto de, esa es la hipótesis, cuáles son los efectos respecto de terceros, ¿no? Primero, el matrimonio debe subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial en la oficina del oficial de registro civil, lo primero. Ahora, una vez subinscrita, que la sentencia que declara la nulidad de matrimonio va a producir efecto de tercero y no será oponible. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice el artículo 50 en relación con el inciso primero del artículo octavo de la ley de registro civil? Perdón, de la ley del registro civil. Dice que dispone que la sentencia judicial y los instrumentos que, en conformidad a esta ley, deben ser inscritos o subinscritos en los registros, no podrán hacerse valer en juicio sin que haya presidido la inscripción o subinscripción que corresponda, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, si la entidad bancaria demanda a los ex presuntos cónyuges, ¿m?, en calidad de cónyuge, los ex presuntos cónyuges acompañarán la sentencia de nulidad respectiva subinscrita, ¿no?, en el registro matrimonial. Y dirá, mire, ¿sabe qué? Efectivamente, nosotros a la fecha en que contratamos el crédito hipotecario estábamos casados, pensábamos que estábamos casados bajo un matrimonio válido, pero luego nos dimos cuenta, ¿no?, que nos habíamos casado bajo un matrimonio que adolecía de una causal de nulidad. Por eso entonces uno de nosotros interpuso una demanda ante el juez, digamos, de familia, a la cual se tramitó bajo la causa rol tanto, seguía ante el juzgado de familia de Arica, a quien por sentencia firme y ejecutoriada de fecha por sentencia, perdón, definitiva de fecha tanto, declaró una nulidad de matrimonio. Y esta no habiendo sido apelada, aparece el certificado de el secretario, digamos, el secretario del tribunal, donde no, la sentencia quedó firme y ejecutoriada. Y luego esta sentencia nosotros la suscribimos al margen de la inscripción matrimonial, ¿no?, que rola con la fecha tanto, número de registro tanto del oficial de registro civil. Y por lo tanto, eso obviamente es lo que se acompañará, ¿no?, ante el tribunal para que sea oponible respecto de tercero. ¿De acuerdo? Bien. Profesor, ¿Sí? en la diapo de la donación, que era anterior a esta, había un tercer ¿Sí? punto. ¿Cuál era? Esa misma. El que está de mala fe. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Ahora, total de nulidades de matrimonio inscrito. Fíjense ustedes que en el año 700, en el año 2007, el total de nulidades de matrimonio inscrita eran de 733. Y miren cómo fue decayendo notoriamente, esto por una disposición transitoria de la ley de matrimonio civil actual, y ya en el año 2016 eran solamente 30 nulidades de matrimonio, ¿ya? Y el 2017, a la fecha de corte, fíjense ustedes, el 31 de diciembre del año 2016, y al año 2017, al 30 de junio del año 2017, llevábamos tramitadas 20 nulidades de matrimonio, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo les quería, digamos, señalar es que, a diferencia de lo que ocurría, ¿no?, cuando estaba la famosa causal de incompetencia del oficial de registro civil, que causal, digamos, que duró muy poco después que entró en vigencia la nueva ley de matrimonio civil, vean ustedes cómo fue en descenso notorio de las causales de nulidad de matrimonio que conocieron nuestros tribunales de justicia, ¿ya? Y preferentemente estas vienen por causales generales, del error, de la fuerza, etcétera, más que por causales de trastorno psíquico, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí ustedes ven, digamos, en la gráfica cómo ha bajado notoriamente. Esta es una estadística que está sacada desde la oficina del estudio de la oficina del oficial de registro civil. Y vamos a ver después en una estadística cómo el número de divorcios fue creciendo paulatinamente a medida que fue al momento, digamos, de que entró en vigencia la nueva ley de matrimonio. ¿Ya? Esto simplemente para que ustedes lo tengan como estadística. Ahora, hemos visto hasta ahora el efecto de la nulidad de matrimonio, el efecto que produce entre las partes y el efecto que produce respecto de terceros, o cuando produce los efectos respecto de terceros.
Ahora, lo importante y lo esencial es señalar que la regla general es que una vez declarada por sentencia judicial firme y ejecutoria la nulidad del matrimonio, este se retrotrae al estado en que las partes se encontraban antes, ¿no?, de celebrar dicho acto contrario. Por lo tanto, el estado civil de casado se termina y entonces vuelven al estado civil que tenían antes de la celebración del matrimonio, que como dijimos, podía ser el estado civil de soltero, podía ser el estado civil de viudo o podría ser el estado civil de divorciado. ¿De acuerdo? Ahora, no de conviviente civil, porque acuérdense que si los convivientes civiles celebran un acuerdo de unión civil y luego se casan, el acuerdo de unión civil termina porque obviamente se entienden casados. Por tanto, al volver a la situación anterior, no vuelven como convivientes civiles porque ese es un contrato y el contrato ya terminó y expiró. Por lo tanto, vuelven en este caso al estado civil de soltero. ¿De acuerdo? Eso es lo importante y lo esencial en esta situación. En consecuencia, se produce, ¿no?, el efecto retroactivo, ¿ah?, que se aplica a propósito del derecho patrimonial en el artículo 1686 del Código Civil. Sin embargo, en materia de efecto de la nulidad de matrimonio, se plantea, ¿no?, excepciones a la retroactividad de la declaración de nulidad. ¿Ya? Y eso entonces es lo que vamos a entrar a analizar ahora. ¿Y cuáles son las excepciones que se plantean a la declaración de nulidad? Es el matrimonio putativo, ¿no? Y entonces aquí sí que es importante señalar y hablar, ¿no?, sobre la palabra putativo. La palabra putativo, como les decía usted, viene, ¿no?, del origen latino, que es reputare, y reputare significa algo que aparentemente es válido pero que no lo es. Por eso se habla de matrimonio putativo, aparentemente válido, ¿no? Ahora, veamos las consideraciones preliminares, ¿no? El matrimonio putativo, primero, es una excepción a la retroactividad de declaración de nulidad matrimonial. Esto significa que se van a producir ciertos defectos, no obstante que el matrimonio sea nulo. En segundo lugar, esta institución de matrimonio putativo tiene su origen en el derecho canónico con el fin de proteger a los hijos, ¿no? Y este criterio y esta fundamentación se ha mantenido, ¿no?, en la actualidad, ¿no?, para proteger a los hijos, no para proteger a los cónyuges, sino que para los hijos, ¿no? Y figura denominada por la doctrina como matrimonio putativo, que regulaba, ¿no?, antiguamente, ante la actual ley de matrimonio civil, el artículo 122 del Código Civil. Ahí estaba regulado, ¿no?, el matrimonio putativo. Y hoy, la ley 19.947 lo deroga el artículo 122 y regula el matrimonio putativo en el artículo 51. Ahí está esta institución hoy día y esa es la fuente legal del matrimonio putativo. Bien, esas son las consideraciones preliminares en cuanto a la regulación normativa. Concepto de matrimonio putativo. Matrimonio putativo es el matrimonio declarado nulo que se celebró o ratificó ante el oficial de registro civil, habiendo buena fe y justa causa de error por parte de a lo menos uno de los cónyuges. Ojo, que en el concepto tiene que ir la palabra celebración o ratificación. Celebración ante el oficial de registro civil directamente, o ratificación, o sea, celebración ante un ministro de culto no religioso, y luego no la ratificación ante el oficial de registro civil. ¿Cuál es lo interesante, no, respecto del matrimonio putativo, ¿no? Que el matrimonio se haya celebrado a lo menos con uno de los cónyuges de buena fe y justa causa de error. Ahora, el matrimonio putativo, por tanto, produce los mismos efectos que el válido para el cónyuge que lo contrajo de buena fe y con justa causa de error. Pero deja de producir los efectos civiles desde que cesa la buena fe por parte de ambos cónyuges. Ojo, no por parte de uno de los cónyuges, sino que por parte de ambos cónyuges, ¿ya? Y vamos a explicar enseguida cuál es el momento en que ambos cónyuges pierden la buena fe y pasan a estar casados o a mirarse como casados como de mala fe, ¿no? Y ahí entonces deja producir los efectos civiles como de un matrimonio válido y pasamos entonces al estado de un matrimonio no nulo. ¿De acuerdo? Matrimonio putativo, matrimonio nulo. Bien, ¿cuáles son los requisitos para estar en presencia de un matrimonio putativo? Primero, que estemos en presencia de un matrimonio nulo. Segundo, que se haya celebrado o ratificado ante un oficial de registro civil. Tercero, que haya buena fe de uno de los cónyuges a lo menos.
Y cuarto, que existe una justa causa de error en cuanto a la validez del matrimonio. Esos son los 4 requisitos para estar en presencia de un matrimonio putativo. Veamos primero, ¿no? El primer requisito, perdón, que el matrimonio no sea nulo. ¿Ah? Podríamos decir que es el requisito de ingreso o de entrada del matrimonio putativo y la primera condición que exige el legislador en el concepto en el artículo 41 es que exige, obviamente, la declaración de nulidad de matrimonio. Por lo tanto, deja fuera de la putatividad a los matrimonios inexistentes. O sea, aquel matrimonio que se hizo una simulación y que se celebró, ¿no?, ante un amigo que se hizo pasar por el registro civil, pero que no era oficial de registro civil, y se celebró, ¿no es verdad?, en la playa Las Manchas. Ese es un matrimonio inexistente, por lo tanto, esta putatividad deja fuera estos matrimonios inexistentes. ¿Ok? Bien. Ahora, la jurisprudencia al respecto ha dicho que para que exista matrimonio putativo, la nulidad del matrimonio tiene que declararse judicialmente. Si el matrimonio, la nulidad del matrimonio no se declara judicialmente, entonces obviamente el matrimonio va a ser válido, porque cumple con todos los requisitos que hemos visto de existencia, ¿no?, y de validez y las formalidades que se exigen para un matrimonio válido, ¿no? Ahora, en segundo lugar, el matrimonio dice celebrado o ratificado, ¿no? El celebrado de tratarse un matrimonio celebrado ante el oficial de registro civil y ratificado o ante un ministro de culto perteneciente a una entidad religiosa con personalidad jurídica de derecho público y ratificado dentro del plazo legal ante el oficial de registro civil. Cualquiera de los dos casos, obviamente, se incorpora dentro del matrimonio putativo. Tercero, que haya buena fe de uno de los cónyuges por lo menos. ¿Por qué el artículo 51 habla de la buena fe? Y exige la buena fe, ¿no?, de uno de los cónyuges por lo menos. Porque el artículo 52, ¿no?, lo que hace es consagrar el principio general de derecho de que la buena fe se presume. Por lo tanto, la mala fe hay que probarla. Entonces, en el caso del matrimonio putativo, ¿no?, lo que hace el legislador es que presume, ¿no?, la buena fe de los cónyuges. ¿De acuerdo? Ahora, por lo tanto, quien alega la mala fe o que no hubo justa causa de error debe probarlo y el juez declararlo en su sentencia. La buena fe, por lo tanto, no es la convicción de que era válido. Por ejemplo, no estaba de buena fe el cónyuge que tenía un vínculo matrimonial anterior no disuelto, pero si el otro que ignoraba tal circunstancia, ¿no? Vamos a suponer, en estas circunstancias de la vida, año 2020, que un señor está casado en la ciudad de Arica y conoce a una señorita en Valdivia, ¿no? Y se enamora perdidamente de la señorita en Valdivia. Y luego, ¿no?, contrae matrimonio, se pasó todo el filtro, ese día el oficial de registro civil, ¿no?, andaba pensando en la inmortalidad del cangrejo, y por lo tanto, ¿no?, a ninguno de los funcionarios se le ocurrió ver si alguno de los, ¿no?, cónyuges que iba a contraer matrimonio en Valdivia estaba, ¿no?, casado anteriormente, y se realizó el matrimonio, ¿no? Se dejó guiar por la señorita que presentó, no, un certificado, dijo que ella era soltera y todo lo demás, y se celebró el matrimonio. ¿Ya? Entonces, aquí hay que aclarar lo siguiente, ¿no? La ley presume la mala fe del cónyuge del marido, ¿no?, porque él obviamente no tenía menos que conocer de que él ya había contraído anteriormente un vínculo matrimonial con una no con su señora en la ciudad de Arica. Por lo tanto, obviamente él va a estar de mala fe, ¿ok? Pero en relación a la señorita de Valdivia, el legislador, salvo que se pruebe lo contrario, va a presumir la buena fe, o sea que ella al momento de casarse jamás pensó que la persona con la cual se iba a casar ya tenía un matrimonio anterior que no había sido disuelto por las causales legales, ¿de acuerdo? O sea, por muerte, por nulidad o por divorcio, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el punto, ¿no?, en relación, ¿no?, a la buena fe y el ejemplo que yo les puedo señalar, ¿no? Ahora, Profesor, ¿sí? ¿Sí? disculpe, el punto 2 puede ponerlo un segundito. El anterior a ese. Sí, sí. Gracias, profe. Ahora, lo que hay que entonces acá tener presente, ¿no?, es la temporalidad de la buena fe. Y la doctrina y jurisprudencia acá están contentas de señalar
de que la buena fe debe existir al momento del matrimonio y debe mantenerse durante él, a lo menos en uno de los cuerpos. Por lo tanto, en este ejemplo que yo les daba a ustedes, ¿ah? la señorita que se casó en Valdivia, obviamente al momento de celebrar el matrimonio, no, ella no sabía que lo estaba haciendo con una persona que ya estaba casada anteriormente, ¿no? Y esa convicción, ¿no?, de que era su primer matrimonio debe mantenerse o perdurar en el tiempo, luego la celebración del matrimonio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí yo les puse un ejemplo, ¿no? El matrimonio fue celebrado el 14 de septiembre del año 2007, ¿no? Y entonces la buena fe desaparece cuando uno de los cónyuges demanda al otro, pidiendo la nulidad del matrimonio. Y si el demandado acepta la demanda, también pierde su buena fe, ¿ya? Por lo tanto, el matrimonio es declarado nulo el 5 de abril del año 2015. Si niega la existencia, ¿no?, de la causal invocada por el demandante y defiende el matrimonio, entonces la buena fe perdurará durante toda la secuela del juicio. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento de la dictación de la sentencia que declara la nulidad del matrimonio. Entonces, hay la persistencia de la buena fe de a lo menos uno de los cónyuges, eso es importante. Ahora, pregunta, profesor, ¿qué pasa si los dos cónyuges se casaron de mala fe al momento de la celebración del matrimonio? Obviamente no hay matrimonio putativo, porque el legislador lo que exige es que a lo menos de parte de uno de los cónyuges existe un matrimonio putativo. ¿De acuerdo? Uno. No se necesitan los dos, pueden haber dos, o pueden ser los dos, pero por lo menos uno. Lo exige el artículo 51. Entonces, todo esto se verá, ¿no?, de acuerdo a la situación contraria. Vamos a suponer que esta señorita Valdivia, ¿no?, se casó el año 2007 y estuvo felizmente casada 7 años hasta que descubrió, ¿no?, que su marido, ¿no?, estaba casado anteriormente. Entonces lo demanda de nulidad de matrimonio. Y el marido, al momento de contestar la demanda, pide el rechazo a la demanda, toda vez que él no está casado, ¿no? Entonces la pregunta es, fíjense qué interesante, entonces la pregunta es, ¿qué pasa acá? Y pasa acá, fíjense ustedes, que el marido, como sabía que estaba casado anteriormente al momento de la celebración del contrato del año 2007, durante todo el tiempo del año 2007 hasta la interposición de la demanda estuvo de mala fe, porque él tenía conocimiento que estaba casado anteriormente. No puede decirnos, ¿verdad?, él que por un lapsus mental o por un trastorno psíquico, él nos acordaba, ¿no?, ¿verdad?, de que estaba casado en la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa con la señorita cuando descubre finalmente que el marido con el cual estaba casada anteriormente con otras personas y lo demanda de nulidad? En este caso, ella estuvo de buena fe, pero ¿hasta qué momento? ¿Hasta el momento en que se dicta la sentencia? No, hasta el momento en que demanda. Ahí pierde la buena fe, pasa a estar de mala fe, el otro que estaba de mala fe, hasta ahí entonces no llega a la validez del matrimonio y estamos en presencia, obviamente, no de la desaparición de este matrimonio putativo, porque ambos, no, a contar esa fecha, estaba de mala fe. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que les quiero señalar, que es muy importante analizarlo de cara o la luz de lo que ocurra en cuanto a la temporalidad de la buena fe. Ahora, si quien demanda, no, la nulidad de matrimonio estaba de buena fe y no de mala fe, perdón, si el que demanda la nulidad de matrimonio, no, estaba de mala fe y pide la nulidad del matrimonio, en este caso veamos el ejercicio contrario, ¿no? Este señor se da cuenta que le causó un perjuicio grave desde un punto de vista psicológico a esta señorita de Valdivia, entonces él demanda la nulidad del matrimonio. Y la señorita, al momento de contestar la demanda, persiste que el matrimonio que ella celebró con él es válido, entonces sigue persistiendo la buena fe. Ustedes saben que hay distintas formas de defenderse. Si la señorita se allana la demanda, hasta ahí nomás llega todo. Si la señorita no contesta, se entiende que se está oponiendo a la demanda. Y si la señorita contesta derechamente y no pide el rechazo de la demanda, es que está de buena fe. Esa buena fe entonces se mantiene durante toda la secuela del juicio hasta el momento, que el juez de familia declara la nulidad del matrimonio. Y ahí entonces, obviamente, se termina, ¿no?, el tema del matrimonio putativo. ¿Ok? Bien. Jurisprudencia al respecto. Corte Suprema en el año 2014. Dice: el artículo 52 de la ley 19.947
zanja cualquier duda acerca de que si la buena fe debe probarse o se presume, al igual que en materia posesoria. En efecto, la disposición legal antecitada indica en forma expresa que se presume que los cónyuges han contraído matrimonio de buena fe y con justa causa de error, salvo que en el juicio de nulidad se probare lo contrario y así se declarase en la sentencia. O sea, simplemente la Corte Suprema lo que está señalando es que aquí obviamente lo que se presume es la buena fe, y quien quiera acreditar la mala fe, entonces tendrá que probarlo durante el juicio. ¿Ya? Otra jurisprudencia de la Corte Suprema del año 2014. Dice, en la misma complementada, ¿no? Dice, quien pudo haber preparado en la quien pudo haber, reparado en la existencia del vínculo matrimonial disuelto era el oficial de registro civil que celebró el segundo matrimonio, lo que no ocurrió, no lográndose acreditar entonces que la demandada hubiera actuado de mala fe al momento de contraer matrimonio con tanto. De este modo, no habiéndose dado por sentado que la demandada actuó de mala fe y sin justa causa de error, los jueces del fondo concluyeron consecuencialmente que la buena fe se mantuvo en el tiempo hasta la notificación de la primera demanda de nulidad intentada contra la demandada, lo que ocurrió el 19 de marzo del 2013, según notificación practicada a esta en la causa Ritanto, primer juzgado de familia de San Miguel. Con esto, que en la complementación del fallo anterior son los mismos fallos, pero acá lo que yo quiero resaltarle a ustedes, fíjense ustedes, estamos hablando de un fallo del año 2014 que es perfectamente posible de que un oficial de registro civil no repare de que uno de los cónyuges o de los contrayentes, que vaya a celebrar el contrato de matrimonio ya estaba casado anteriormente. O sea, por lo tanto, eso puede ocurrir en la práctica judicial, ¿no? Bien. Y el cuarto requisito para que exista un matrimonio nulo putativo es que exista una justa causa de error. Por lo tanto, la doctrina en este aspecto ha dicho que debe tratarse de un error excusable, no inexcusable. Por ejemplo, yo le puse ahí si los contrayentes eran hermanos, pero ninguno o solo uno lo sabía. No se olviden ustedes que existe la posibilidad de que dentro de un matrimonio se adopte a un niño. Ese niño pasa a ser un hijo adoptivo del matrimonio, pero hoy día tiene el estado civil de hijo y lleva los mismos apellidos que su padre adoptivo. Ese hijo que vivió toda su educación en el sur, el momento de ingresar a la universidad, se vino a Santiago, y en Santiago, durante su estudio, conoció una compañera. Se enamoró, ¿no es verdad?, de la compañera, y además se casó con la compañera. Y después se toma nota, ¿no?, de que la compañera era su hermana biológica, con la cual se casó, ¿no? ¿Ok? Bien. Eso significa justa causa de error. Ahora, es importante señalar al respecto lo siguiente. Primero, cuando ustedes estudiaron el error, ustedes vieron que habían dos tipos de error: el error de hecho y el error de derecho. ¿Ok? Por lo tanto, aquí aceptamos, obviamente, el error de hecho para estar en presencia de un matrimonio putativo. Ahora, Somarriba y otros autores opinan que puede ser un error de derecho, porque esto es lo discutible, ¿de acuerdo? Ahora, porque el legislador no limitó su ámbito de aplicación y porque el fin de la institución es defender el derecho de los hijos y del que se casó creyendo que su matrimonio era válido. O sea, el niño que se casó locamente enamorado con la niña, pensando, ¿no es verdad?, obviamente, sin pensar en ningún momento que era su hermana y que había un impedimento legal, ¿no?, del parente, ¿no? A ver, otros opinan que aceptar el error de derecho sería un poco dudoso porque la ley se presume conocida, artículo 8 del Código Civil, y Ramos Paso dice aplicar también el artículo 706, según el cual el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contra, ¿no? Entonces, esa es la distinción. Por lo tanto, no hay ningún problema en aceptar como causal del matrimonio putativo, ¿no?, una justa causa de error cuando el error es de hecho, o sea, de circunstancias fácticas. Pero la pregunta es, ¿se puede aceptar o no como una causal del matrimonio putativo y como una justa causa cuando el error es de derecho? Entonces ahí la doctrina obviamente se divide, ¿no? Algunos que dicen que sí se podría aceptar en función del interés superior del niño, y otros dicen que no, porque entonces esto afectaría el artículo 8 y el artículo 706 del Código Civil, que establecen, ¿no?, principios generales. Jurisprudencia.
Corte de Apelaciones de Santiago del año 2009. Dice, del análisis de la sentencia que declaró la nulidad del vínculo matrimonial, se desprende que el marido demandó la declaración de nulidad del matrimonio sosteniendo haberlo contraído de buena fe, en tanto que la demandada contestó en libelo reconociendo la efectividad de los hechos expuestos en ella, sin que la decisión judicial contenga una declaración en contrario. Como además no se ha rendido prueba que permita destruir la presunción de buena fe y arribar al convencimiento que ambos cónyuges carecían de ella al momento de contraer el vínculo, necesariamente debe concluirse que el matrimonio produjo efectos civiles hasta el momento en que su nulidad fue declarada por sentencia judicial ejecutorial, ¿no? Ahí hay una muestra, digamos, sobre la jurisprudencia. Ahora, temporalidad del matrimonio putativo. Ahora, perdón. Quiero zanjar lo siguiente para que no quede la duda, ¿no? A ver, como hemos visto, el derecho de familia tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Que son distintas al derecho patrimonial, ¿no? Y en este caso, en cuanto a que existe una justa causa de error, yo me inclino por la posición sustentada por el profesor Somarriba, para que quede claro a ustedes, en el sentido que también podría tomarse como un matrimonio putativo cuando existe una justa causa de error de derecho. Ahora, ¿por qué? Porque aquí yo voy a primar un principio general del derecho. ¿Y cuál es el principio general del derecho? El principio del interés superior del niño. Por lo tanto, ¿no? Hay que defender los derechos de los niños en este caso, ¿no? Eso es, digamos, la posición del profesor. Ahora, temporalidad del matrimonio putativo, ¿no? Si ambos cónyuges contrajeron el matrimonio de buena fe y con justa causa de error, rige la putatividad, para ambos, y el matrimonio produce los mismos efectos civiles que el válido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si ambos hermanos se casaron el año 2007, pensando que no eran hermanos, por supuesto, porque tienen apellidos distintos, entonces, si ambos se casaron absolutamente enamorados, sin saber ambos de que eran hermanos biológicos, entonces se entiende que aquí estamos en presencia de un matrimonio de buena fe y con justa causa de error, y un matrimonio putativo que va a producir todos sus efectos civiles, ¿no? Obviamente del momento de su celebración. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo estamos en presencia de un matrimonio putativo, ¿no? Entonces, Juan demanda la nulidad de matrimonio, ¿no? Y respecto del demandante, la doctrina opina que desde que se entabla la acción de nulidad, entonces pierden la buena fe, ¿no? Y María demandada, algunos autores como Somarriba aplican por analogía la regla del artículo 907 y opinan que cesa su buena fe al momento de contestar la demanda, ¿no? Otros distinguen si la acepta o no. Si defiende la validez del matrimonio, cesará la buena fe cuando se dicte la sentencia que declare la nulidad de matrimonio. Y obviamente esto es lo que ha prevalecido en la jurisprudencia respecto a esta situación. Por lo tanto, en cuanto a la temporalidad, el matrimonio putativo produce los mismos efectos que un matrimonio civil respecto del demandante hasta que él interpone la demanda y notifica la demanda a la demandada, y respecto de la demandada el matrimonio se mantiene según sea cuál ha sido su posición, ¿no?, frente a este proceso por nulidad de matrimonio. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay que tener, hay que tener siempre, digamos, presente, ¿no? Finalmente, para terminar la clase, vamos a ver los efectos del matrimonio putativo, ¿no? Los efectos del matrimonio putativo, para los efectos de su estudio, los autores hacen una distinción: los efectos en relación con los hijos y los efectos entre los cónyuges. Vamos a ver entonces primero los efectos respecto de los hijos, que deriva de la disposición del artículo 51, inciso cuarto de la Ley de Matrimonio Civil, ¿no? Ahora, si nosotros dijimos que históricamente el matrimonio putativo, incorporado por el derecho canónico, ¿no?, regulado en nuestro Código Civil, artículo 122, derogado por la actual Ley de Matrimonio Civil y consagrado por la actual Ley de Matrimonio Civil, artículo 51, esta institución tiende a proteger a los hijos. Y hoy día, incorporado con la Convención de los Derechos del Niño, vale decir la protección por el interés superior del niño. ¿Ok? Por lo tanto, la nulidad no afecta a la afiliación ya determinada de los hijos, aunque no haya habido buena fe ni justa causa de error por parte de ninguno de los cónyuges. Eso quiere decir
que los hijos van a mantener el estado civil de hijos, a secas, nada más. Es la expresión del principio de protección de los incapaces y de los hijos el que está implícito en toda legislación como el interés superior del mismo. Y el artículo 51 no distingue entre los hijos nacidos de cualquier matrimonio nulo, sea simplemente nulo, y putativo, tendrán igual la filiación matrimonial. A los hijos, por lo tanto, les será inoponible la sentencia de nulidad de matrimonio, ¿no? Ahora, efectos respecto de los cónyuges. Y esto también es muy importante tenerlo presente, ¿no? Porque, y este es el efecto principal que produce el matrimonio putativo. Porque respecto de la filiación de los hijos, estos siguen siendo o siguen manteniendo el estado civil de hijo. De hijo, nada más. Ahora, si la putatividad solo cabe en relación con uno de los cónyuges únicamente para él, el matrimonio produce efectos civiles y puede elegir entre reclamar la disolución y liquidación del régimen de bienes o someterse a las reglas generales de la comunidad. Artículo 51. Vale decirnos, ¿verdad?, que aquel de los cónyuges que mantuvo la buena fe y la justa causa de error, obviamente él podrá no optar. Porque aquí lo más importante es lo siguiente, ¿no? Cuando el matrimonio por sentencia judicial sea declarado nulo, retrotrae a los presuntos cónyuges al estado en que se encontraban antes. Por lo tanto, desde un punto de vista del estado civil, no hay nada que resolver, porque o recuperará su estado civil de soltero, de viudo o divorciado. En cualquiera de las tres situaciones, no lo invalida ni lo imposibilita, por ejemplo, para celebrar un acuerdo de unión civil o bien para contraer un nuevo matrimonio. Eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, acá los efectos, más que nada, dicen relación con los bienes que los cónyuges alcanzaron a adquirir durante la vigencia de este matrimonio. Y en este sentido, entonces, el legislador hace prevalecer la importancia en favor del cónyuge que estuvo de buena fe y con justa causa de error. Entonces, este cónyuge puede elegir entre pedir la liquidación del régimen de bienes o irse a la regla general de pedir la liquidación de un cuasi contrato de comunidad, toda vez que se entiende que no hubo ni sociedad conyugal, ni separación de bienes, y tampoco participación en los gananciales. ¿Ok? Ahora, el legislador no reguló los efectos en caso de que los cónyuges hubiesen estado casados bajo el régimen de separación de bienes, donde no hay un patrimonio común o de participación en los gananciales, donde se puede producir a su término un crédito para uno de los cónyuges conservando cada uno el dominio de su bien. Ahí hubo una ausencia del legislador. El legislador solo se reguló el caso en que los cónyuges o presuntos cónyuges han estado casados bajo régimen de sociedad conyugal, pero no reguló los efectos en relación a un régimen de separación total de bienes o de participación en los gananciales. Ahora, en cuanto al régimen de separación de bienes, eso no es discutible, porque en un régimen de separación de bienes cada uno de los cónyuges conserva la administración y la propiedad de cada uno de los bienes. Por lo tanto, si se decreta un matrimonio nulo y lo retrotrae al estado que se encontraban antes, ahí no hay ningún problema. El problema se produce aquí una ausencia legal y una crítica a la técnica legislativa en el caso del régimen de participación en los gananciales, porque en el régimen de participación de los gananciales, lo vamos a ver, surge un crédito en favor del cónyuge, ¿no?, que no ha obtenido todos los bienes. Si bien es cierto que durante la vigencia del matrimonio, aparentemente válido, se ven casados bajo régimen de separación total de bienes, aquí el legislador, a mi juicio, debió optar y debió seguir la misma regla que la sociedad conyugal. O sea, vale decir, una vez declarado nulo el matrimonio, el cónyuge que estaba de buena fe y con justa causa de error, debió optar por demandar o no el crédito de participación en los gananciales o no. Y eso no lo hizo. Por lo tanto, la única opción que se tiene en pedir la liquidación de la sociedad conyugal o, de acuerdo a la regla general del cuasi contrato de comunidad, es la sociedad conyugal. Por lo tanto, en los otros casos, simplemente aquí el legislador no dijo nada. Ahora, el cónyuge que celebró el matrimonio de buena fe podrá conservar las donaciones o promesas por causa de matrimonio que le hizo el otro cónyuge, y el que lo contrajo de mala fe deberá restituir, ¿no?, que es lo que nosotros señalamos como los efectos generales de la nulidad del matrimonio, ¿no? Bien, creo que ya estamos pasados de la hora, así que esto lo vamos a dejar para la próxima clase, y entonces ponemos término a esta clase. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos analizado? Profesor. Sí, Maricel. Sí, cuando dijo que aquel
y mantuvo la buena fe podrá optar entre pedir la liquidación de régimen de bienes o, ahí la otra opción no la escuché bien. Maricel, mira, cuando se dicta la sentencia que declara la nulidad de matrimonio, ¿por qué, Maricel? Porque puede ser que la sentencia, ¿no?, rechace la acción de nulidad de matrimonio. Por tanto, nos vamos a estar frente a un matrimonio que es absolutamente válido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí no hay nada que hablar respecto a un matrimonio putativo. El matrimonio putativo se produce cuando el juez de familia, a través de una sentencia, declara la nulidad del matrimonio. Y entonces ahí hay que ver o hay que distinguir lo siguiente, ¿no? Como les decía a usted, desde un punto de vista del Estado civil, para contraer o no un nuevo matrimonio, no hay ningún problema, porque el Estado civil se retrotrae ante la celebración del matrimonio. El problema está en los bienes, ¿no?, que alcanzaron a tener o adquirir, ¿no?, mientras el matrimonio fue válido. Entonces, aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Si estaban casados bajo régimen de sociedad conyugal, aquel de los cónyuges que estuvo de buena fe y con justa causa de error, tiene una opción. ¿Una opción de qué? Uno, o de demandar la liquidación de la sociedad conyugal, o bien demandar la liquidación igual de bienes, pero bajo las reglas del régimen de un cuasi contrato de comunidad. En ambos casos sabemos, ¿ah?, que quien va a conocer de una liquidación de sociedad conyugal o quien va a conocer de una liquidación de comunidad va a ser un juez árbitro. ¿De acuerdo? En ambos casos, ¿ya? Solo que las reglas, ¿ah?, de la sociedad conyugal están reguladas en la sociedad conyugal, artículo 1749 y siguiente, la liquidación de la sociedad conyugal, ¿ah? En cambio, 1760 y siguiente, en cambio, las reglas de la liquidación de un cuasi contrato de comunidad están en el cuasi contrato de comunidad, que es una fuente de las obligaciones. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia, la única opción. ¿Está claro, Maricel? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta, pero no es respecto a la materia. ¿Quién está hablando? Perdón, que se identifique porque hay muchas. ¿Ah? Inavi Brescovic. Inavi, dime. Lo que pasa es que yo soy parte del grupo 9, que no había recibido el correo de la cátedra. Quería saber si ya recibió el correo que le reenvié. No, si ya lo recibí, no te preocupes, si ya lo tengo. ¿Ya? Ya, eso era, gracias. ¿Ok? Sí. Miren, para otra vez, lo que yo les pido es que, bueno, cada uno tiene su computador, ¿no? Entonces, para otra vez yo les pido que ustedes o los trabajos me lo envíen en formato PDF o bien me lo envíen en formato Word, porque yo obviamente como profesor no le voy a hacer ningún cambio. Sin embargo, cuando ustedes lo envían a través del sistema Google Drive, ¿no?, para mí en el computador que tengo es difícil poder reducirlo a PDF o, no, ¿verdad?, a Word, y se me hace más difícil. Por lo tanto, mándenmelo en un formato mucho más simple, ¿ah?, para los efectos, digamos, de poder yo recapturarlo, bajarlo y leerlo y ponerle la mano. ¿De acuerdo? Nada más que eso. Pero sí lo recibí y está todo ok, ya estamos completos con derecho civil. ¿Mm? Eso y nada, ¿ya? Ya, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, entonces nos vemos en la próxima clase del día miércoles. Que tengan una buena día y una buena semana. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. profe.